Buenos días, muchas gracias por haber venido a las Jornadas del Arroz. Soy Maite Martínez, soy investigadora del IRTA y os quisiera presentar los proyectos que tenemos en el cultivo del arroz relacionados con la lucha contra el cambio climático. Son unos proyectos que están financiados por los fondos climáticos de la Generalitat, que son los fondos que se captan a través de los impuestos a los vehículos de las emisiones de dióxido de carbono. En concreto, en el cultivo del arroz tenemos 3 proyectos que están relacionados. Uno que es el proyecto de agricultura regenerativa, otro sobre agricultura de carbono. Estos dos están muy relacionados, estamos avanzando conjuntamente en estos 2 proyectos. Y el tercero que es de mitigación en el cultivo del arroz. Los 2 primeros incluyen los 6 cultivos más representativos de Cataluña, que son el manzano, viña, arroz, cereales y el almendro. Entonces, en todos estos proyectos lo que estamos mirando es cómo poder hacer el cultivo del arroz más resistente al cambio climático en los 2 sentidos, tanto cómo poder mitigar a través de prácticas agronómicas, o sea, reducir el efecto que pueden tener los cultivos en el cambio climático, contribuyendo al cambio climático, pero también en otro sentido, cómo hacer los cultivos más resistentes a las nuevas condiciones, a los nuevos escenarios climáticos provocados por este calentamiento global y que básicamente ya los estamos notando, que son aumento de temperaturas, escasez de agua y regímenes de tormentas, fenómenos climáticos extremos, mucho más extremos y más frecuentes. Los proyectos, cuando se estudian el efecto de estas prácticas para luchar contra el cambio climático, hay que tener en cuenta tres ejes. La producción, por supuesto, todas las prácticas que se implementan tienen que ser como mínimo mantener la producción que hay. Esta mitigación del cambio climático, reduciendo la huella de carbono de los cultivos y después, muy importante, también la biodiversidad. El equilibrio entre estos 3 elementos es lo que estamos estudiando para que uno no compense el otro, porque pueden haber prácticas mitigadoras pero que afecten la biodiversidad o prácticas mitigadoras que reduzcan la producción. Por tanto, esa combinación de los 3 elementos los estamos integrando en estos proyectos. Y aquí está este balance que queremos evaluar en estos proyectos. Por una parte, para luchar contra el cambio climático y reducir la huella de carbono, por una parte, aumentar el secuestro de carbono y reducir las emisiones. Aquí está el esquema de este balance de carbono que hay en dinámica de carbono que hay en los cultivos. Sabéis que los cultivos, a través de la fotosíntesis, son capaces de fijar el carbono que hay en la atmósfera, un dióxido de carbono que está en exceso y que es lo que está provocando el calentamiento global. Con la fotosíntesis se extrae una parte de este carbono y pasa a incorporarse al suelo. Es lo que se llama secuestro de carbono. La parte de este carbono que se quedará durante mucho tiempo en el suelo es el secuestro y es lo que permite reducir ese exceso de carbono que hay en la atmósfera y que provoca el calentamiento global. Pero también hay una emisión, una parte de este carbono también se va a liberar, regresará a la atmósfera en forma de estos 3 gases de efecto invernadero que son el dióxido de carbono, el nitroso y el metano. El balance, lo que pretendemos es maximizar esta capacidad de secuestro de carbono y reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto conseguiremos prácticas que sean capaces de mitigar. Y como os comentaba antes, lo que queremos tener en cuenta también son otros elementos muy interesantes y muy importantes a tener en cuenta. El ahorro de agua, estas prácticas que sean capaces también de ahorrar agua y poder hacer frente a periodos de escasez de agua como los que vivimos el año pasado aquí en el Delta del Ebro y en muchas otras zonas. La producción, como mínimo mantener la producción existente. Y después también tener en cuenta la biodiversidad, y no solo en términos ecológicos, sino también en términos de la biodiversidad como aliada para hacer frente a plagas, enfermedades y para poder hacer una lucha biológica contra los estreses abióticos que pueda sufrir el cultivo. Y esto se traduce en el cultivo del arroz, se traduce en 3 experimentos que tenemos de diferente duración. El primero, que es la diversificación de cultivos, que lo que hacemos es introducir un cultivo de invierno en sustitución como alternativa al barbecho, que es la práctica habitual.
y estamos comparando dos cultivos diferentes, la beta y el ryegrass. Es un experimento que empezó en el 2021 y que a partir del 2022 o del 22 se incorporó en este proyecto del Fondo Climático, porque lo que estamos intentando de todos estos experimentos es intentarlos alargarlos como más tiempo mejor, porque el factor tiempo es muy importante. Los cambios en las dinámicas de carbono son muy lentos y necesitan series temporales largas. Miramos el secuestro de carbono, miramos las emisiones de gases de efecto invernadero y también, por supuesto, la producción. En concreto es este experimento que tenemos algunas de estas parcelas experimentales que están aquí. Por otro lado, tenemos un experimento sobre la fertilización orgánica. Este experimento nos resulta especialmente interesante porque utilizar purines o utilizar gallinazas se puede atribuir a un aumento del secuestro de carbono porque es materia orgánica, mucha concentración de carbono que se incorpora en el suelo y que podría provocar un secuestro. Pero al tanto, porque esta materia orgánica que se incorpora es muy fácilmente degradable, lo que provoca que sea fácil que se pueda perder en forma de gases de efecto invernadero. O sea, puedes incorporar muchísimo carbono aquí, pero que después se te escape muchísimo en forma de gas. Y lo que estamos analizando aquí es este balance, es lo que entra y lo que va y lo que sale, y si el balance es positivo o bien es negativo. Este experimento empezó en el 2017, es especialmente interesante porque ya tenemos una serie temporal bastante larga y lo intentaremos hasta el 26, lo tendremos seguro, y la idea es intentar como mínimo algunos de estos experimentos alargarlos como más tiempo mejor. Y otra vez aquí lo que estamos mirando es el secuestro de carbono, cómo se comporta el carbono una vez entra en el suelo, las formas más estables respecto a las formas más inestables, las emisiones de gases de efecto invernadero para ver esta posible compensación que haya, y finalmente también la producción. El tercer experimento es sobre el manejo de agua en la post-cosecha. Algunos que habéis venido sabéis que hemos tenido diferentes proyectos en los que hemos evaluado el efecto del manejo del agua durante el crecimiento de la planta, con algunos resultados muy interesantes de unas prácticas, un riego intermitente que es capaz de reducir de forma significativa las emisiones de metano. Pero cuando más se produce metano, en el caso del delta del Ebro, por la incorporación del rastreo con la post-cosecha, es precisamente en esta época. Teniendo en cuenta este mayor pico de emisión en la post-cosecha, lo que estamos evaluando son dos estrategias de riego aplicadas durante la post-cosecha. Por una parte, miramos un periodo de seca de 10-15 días, un único periodo, después continuar antes y después continuar los campos inundados. La inundación invernal, que es la práctica que hasta hace unos años había sido la más habitual, y después hemos tenido en cuenta también un seco, dejar los campos secos durante todo el invierno. Otra vez empezaremos en esta post-cosecha las emisiones de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono y el rendimiento. Aquí son las diferentes valoraciones. Tenemos un equipo de muchos técnicos, muchos investigadores que estamos centrados en esta parte de emisiones, de secuestro, biodiversidad y agronomía para integrar estas diferentes fases y poder dar diferentes opciones que pueden ser viables en diferentes circunstancias. Una solución, una práctica puede ser muy efectiva en un contexto agronómico, en un contexto ambiental concreto, pero no puede ser efectiva, a lo mejor no lo será en otro. Por ejemplo, el factor suelo es un factor que condiciona muchísimo estas respuestas. Y la idea es tener como un set de diferentes prácticas y evaluar la que mejor se adecua a los diferentes contextos agronómicos y ambientales en el delta del Ebro y en otras zonas arroceras. Por mi parte, esto sería un resumen. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. No.